nombre es Catalina Weinerman, soy socióloga de las primeras cohortes de sociología de la Universidad de Buenos Aires. En mi casa, el que estimulaba la lectura fundamentalmente era mi padre. Era un ciudadano ruso inmigrante que se nacionalizó argentino en las finales del primer peronismo. Lo recuerdo porque siendo ciudadano ruso era visualizado directamente como comunista, estuvo en la sección especial. Y mi madre, argentina, mi madre había terminado solo la escuela primaria, pero tenía un ansia de conocer increíble. No tuvo una educación formal, pero tenía aspiraciones. Mi padre tuvo una educación secundaria completa y leía muchísimo, amaba los idiomas, amaba el mundo de la cultura, del conocimiento. Llegué a la escuela secundaria y al magisterio porque cuando nacimos yo y mis dos hermanas, una mayor y otra menor, teníamos la vida trazada clarísimamente por mis padres y mucho por mi madre. Sabíamos que íbamos a ir a la escuela primaria, a la secundaria, que la secundaria iba a ser el normal porque es mejor casarse, pero uno nunca sabe y entonces por lo menos tener un trabajo para ganarse la vida, y después a la universidad. No había discusión de ninguna especie. Gocé mucho de la secundaria, fui muy buena alumna. Hete aquí que por alguna razón que yo no recuerdo cómo se dio, yo a los 16 o 17 empecé a comerciar con el mundo de la cultura y de ahí al Colegio Libre de Estudios Superiores, a donde era ya solo dos jóvenes que íbamos, que eran Miguel Murmis, sociólogo conocido, y no en ese momento, y yo misma en medio de una población de cuarentones para arriba, viejísimos, íbamos a escuchar conferencias de Borges, de Vicente Fatone, de y de la gente del mundo de la intelectualidad de ese momento. Bueno, de ahí a leer y a a Núcleo, gente de cine, Núcleo se llamaba originalmente, y bueno, el mundo de la cultura fue forever. Acerca de cómo llegué a la sociología. En verdad llegué por un camino sinuoso, en un momento en que no era habitual que si uno pretendía hacer una carrera universitaria, hiciera un camino sinuoso, porque se llegaba a una carrera y se permanecía en ella independientemente de si uno estaba satisfecho o no satisfecho con esa carrera. En mi caso, empecé, tras terminar la secundaria, empecé estudiando arquitectura. Tras un largo proceso de análisis, terminé dejando la Facultad de Arquitectura y con un interregno de un año me fui a Filosofía y Letras sin saber si iba a estudiar filosofía o psicología. Pero ahí descubrí, entre las materias introductorias, que existía algo que se llamaba sociología. Y tras tomar clases de introducción a la sociología con Gino Germani, una mañana, después de una clase de introducción a la sociología con él, lo seguí hasta la puerta del rectorado. Le pregunté qué era esto de la sociología, que quería saber algo más porque estaba decidiendo mi carrera, y me dijo que sí, que cómo no, que había lugar en la biblioteca. Y yo dije, bueno, yo conozco una biblioteca, eso no me va a dar a mí más información sobre lo que es la sociología.
lo cual aceptó, no me discutió y me dijo, bueno, en su casi cocoliche, porque tenía el fuerte acento italiano que nunca se lo sacó de encima, me dijo, está Ana María Eichelbaum, está haciendo una investigación sobre pautas de crianza temprana en hogares de sectores bajos, sectores medio altos. Está haciendo entrevistas, así que vaya a verla, a ver si la toma como entrevistadora. Esto es una marca que yo vi en Germani desde ese primer acto de interacción. Germani era una persona a quien toda persona que se le acercara del pelaje, sexo, clase social, cualquier otra variable de corte de los grupos sociales, cualquier persona que se le acercara con intención de querer saber algo más o querer trabajar en sociología, era ineluctablemente recibido por Germani. Eso es algo que lo vi en esa ocasión y que luego lo vi repitiéndose a lo largo de toda la carrera que hice en sociología. Y bueno, esa fue mi bautismo de fuego. La fui a ver a Ana María Eichelbaum de Babini y me hizo, sí, yo me di cuenta que me estaba tomando, comillas, un examen. Un examen, diría yo, de capacidad de sensibilidad a indicadores de clase social. ¿Por qué lo digo? Porque me hizo una pregunta acerca de una mesa, creo que me dijo una mesa antigua, mesa que era del siglo XVIII o algo por el estilo. Ella quería indagar si yo era capaz de diferenciar vejez de antigüedad. Pero yo venía de arquitectura y además, bueno, ya tenía sensibilidad al diseño, al espacio, etc. Me acuerdo que me cayó un poquito mal, supongo que el sentirme que estaba siendo examinada y además para mí eso de si yo era capaz de distinguir entre un mueble viejo y un mueble digno de un anticuario, era como que me ofendía en mis conocimientos. Y yo expresé qué diferencia había entre un mueble viejo y un mueble digno de una casa de antigüedades, y creo que eso fue, en mi recuerdo de hoy, que debe estar súper recortado, pero esas son esas cosas que quedan allí pegadas a una figura y a un evento, y bueno, me tomó como entrevistadora. Y bueno, mi experiencia de entrevistar mujeres de sectores bajos, nivel villa, y de sectores medios altos fue tan impactante, abracé la sociología. Descubrí qué era y vendí mi alma a la sociología. Germani creó en el año 57, 56, 57, la carrera de sociología como sociología científica. Existía sociología antes como filosofía social, no era una sociología empírica, no había investigación empírica de los hechos de la sociedad. Y Germani crea el campo de la sociología científica, de investigación empírica, la docencia, la formación de estudiantes en sociología y con una capacidad organizativa verdaderamente extraordinaria, arma la institución que incluye docencia, investigación, extensión
biblioteca y publicaciones, que no sé si lo nombré antes. Digamos, yo vi en acto cómo se arma cuando se tiene una concepción clara de lo que es la organización de instituciones, vi cómo se arma una institución, en este caso, universitaria. Estábamos en el 56-57, esto es después del 55, cuando hay una eclosión en la sociedad argentina, tras el primero y segundo peronismo, una eclosión del mundo de la cultura y de la apertura al mundo, y se crean en ese momento instituciones de lo que hoy se llama sistema científico-tecnológico. Se crea el CONICET, se crean 3 carreras en filosofía y letra, 3 carreras, comillas, modernizantes: psicología, sociología y ciencias de la educación, que antes se llamaba pedagogía. En las 3 se hacía investigación empírica. Eran 3 caminos absolutamente modernizantes. Eso era lo que yo veía como estudiante, y después de muchos años de haber leído, de haberme recibido, egresado, pasado por otras instituciones universitarias acá en el mundo, pude poner en perspectiva lo que fue esa época. Germán era un bicho muy especial, ¿no? Con una capacidad, por una parte, de crear una organización, una institución que llevara a el desarrollo de un campo desde una cierta perspectiva, la perspectiva empírica de la investigación científica, con la docencia, es decir, la formación, la bibliografía, que no había nada en español, por eso nos puso a todos los estudiantes que pudiéramos, que aceptáramos y supiéramos traducir del francés y del inglés, un ejército de traductores de artículos de revistas que luego constituyeron un libro que se llamó De la sociedad tradicional a la sociedad moderna, que era el eje de la formación de la sociología en ese momento. Yo estudié sociología en 2 pisos, en realidad en un piso de un edificio de oficina en la calle Florida, entre Viamonte y Tucumán. Pero la vida se desarrollaba allí, se estudiaba, pero las charlas y no sé qué se llevaban adelante en el Coto Grande, que estaba en Viamonte, entre Florida y Maipú. Y en el Coto, bueno, nos encontrábamos los estudiantes a tomar café, a charlar, pero también los docentes. Y entonces ocurrían cosas como que pasó el gordo Rodríguez Bustamante, que era maravilloso, que daba historia de la sociología, entrañable persona. Y entonces yo me acuerdo que le dije: ¿sabe que me acabo de comprar una Lettera 32? La Lettera 32 era la versión, comillas, portátil de la máquina de escribir Olivetti. Era una de las primeras portátiles. Y me acuerdo lo que él me dijo. Ha decidido, no, me acuerdo un poquito, me acuerdo de la música, pero no la letra. ¿Ha decidido ser una persona seria o ha decidido dedicarse a la sociología? Algo por el estilo. Esa era la relación que teníamos, bueno, que teníamos con los profesores y con los ayudantes, pero, digamos, se extendía a sociología, también tomaba algo de las aulas al lado del rectorado, pero la vida social se desarrollaba en ese café y en otro por ahí. Ahora estoy pensando que, como Germani tenía la clara conciencia de que no había docentes formados en sociología, eran todos reciclados con un espíritu
espíritu de pertenencia extraordinaria. Había orgullo de participar, orgullo de pertenecer y una avidez por el conocimiento que no volví a ver nunca. Ahí había una agrupación de personas que vivía en ese estado de placer por la pertenencia y por llevar adelante esa batalla extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Pero como Germani era conscientísimo de que no le alcanzaba para integrar un elenco de docentes formadores de sociología de nivel licenciatura, inventa, yo lo vi por primera vez en mi vida, inventa el invitar docentes investigadores, todos eran investigadores, del exterior, fundamentalmente en términos numéricos, de Estados Unidos, pero también vino de Francia, Alain Touraine, vinieron de Brasil, que había empezado un desarrollo en la sociología con unos años de anticipación a nosotros, Fernando Enríquez Cardoso, su mujer, antropóloga, estupenda persona. Ellos venían por una semana intensiva o por un mes. Y entre ellos vino la persona que luego en Cornell fue mi mentora, tutora, personaje inolvidable, Rose K. Olsen, que vino por una semana. Ella dio un curso de metodología de la investigación muy vivida, para la primera cohorte de graduados, de egresados, donde estábamos Chevy, Jorge Balán, Silvia Sigal, en fin, los que éramos de la primera y segunda cohorte. ¿Qué pasaba? Con ella aprendimos, en mi caso, lo que era realmente la investigación sociológica, pero además todo esto tenía otras derivaciones. Era que podían ser recomendantes para quienes nos postulábamos a una beca CONICET para irnos a hacer estudios de maestría y doctorado afuera. Es decir, todo se ataba, todo se armaba en un armonioso paquete que lo tenía diseñado Germani, que sabía lo que había que hacer, como nunca vi nadie más que supiera. Era el sociólogo, encarnaba la sociología, vivía la sociología, vivía la investigación en sociología, era abierto, pensante, digamos. No conozco un personaje así, ni conocí en los Estados Unidos un personaje como él que supiera cómo se armaba y se organizaba una unidad académica con todo. Pasé una parte muy importante de mi vida en grupos modernos culturalmente, en los que el tuteo, con independencia de otras variables jerárquicas, como es la edad o como es el poder, independientemente de esas variables había relaciones horizontales. Eso lo descubrí cuando entré a sociología. Hay una cosa que descubrí cuando entré a la sociología, que es el mundo moderno. Yo venía de una facultad de arquitectura en la cual los alumnos y los ayudantes y los jefes de trabajos prácticos, ni que hablar los docentes, titulares de cátedra, se trataban de usted. Cuando yo llegué a la carrera de sociología, entre alumnos y ayudantes, nos voceábamos, nos tuteábamos. Y en el mundo del psicoanálisis ocurría lo mismo. Eran antros, centros, sectores sociales, instituciones sociales, comillas, modernas. Eso es algo muy, muy fuerte que me quedó para toda la vida. Pero también, y nunca recuerdo cómo fue eso, que entré en el mundo de los psicoanalistas. Ingresé a alguna asociación cuyo nombre no recuerdo, en donde estaba nada más ni nada menos que Pichon Rivière y sus secuaces.
coincidían varias cosas, el psicoanálisis, la sociología y la experiencia de haber armado con 2 amigos una pequeña editorial, y después tuve la suerte, y yo me la hice, de que en los 60 viví en los Estados Unidos, en la bisagra, una de las bisagras culturales más importantes de la historia de los últimos siglos, por supuesto. Y después, cuando volví a la Argentina, todavía era la cola de los 60 y entré a trabajar en el Instituto Di Tella. Digamos, es un privilegio, y han sido áreas de modernidad, de punta, de avance. Inclusive cuando estudié arquitectura, agarré un pedacito de la batalla por la arquitectura moderna, y la arquitectura limpia, y la arquitectura, bueno, de la Bauhaus. Y después en sociología era la batalla por la sociología científica, liderada por alguien que respetábamos, no nos obligaba. Es decir, que tuve la suerte la sensibilidad todo para estar en grupos modernizantes. Por lo tanto, el tema de la discriminación por género, yo la viví poco o fui muy machona. Esa es otra posibilidad. En sociología, en la relación varón-mujer entre los estudiantes, la población de estudiantes era bien distinta de lo que eran las carreras tradicionales de filosofía y letras. Digamos, filosofía, historia, ni que hablar letras, eran fundamentalmente femeninas. En cambio, en sociología había una cierta paridad de sexos. Y lo interesante es que, curiosamente, muchos años después, me dediqué durante muchos años a estudios desde la perspectiva de género, lo cual me hace pensar que yo he sido sensible a lo largo de muchos años, desde hace muchos años, a la perspectiva de género, pero no en un feminismo, sino en una mirada de igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Yo camino por la calle con un pensamiento y sensibilidad sociológico, de lo cual me alegro en el alma. Yo tengo el chip sociológico, es decir, yo hago sociología en la docencia, hago sociología en la investigación, hago sociología en mi vida cotidiana. Alguna vez un colega mío me dijo, hace años, me dijo, vos lo que querés hacer es convertir la mierda en abono. Y yo creo que me describe perfectamente eso que me pasa. Porque lo que me pasa en el nivel individual, inmediatamente lo paso al nivel societal. Eso es un entrenamiento que da la reflexión y el conocimiento sociológico, que es un don maravilloso si uno lo tiene. Al mismo tiempo, a una le amarga la vida cotidiana hasta un punto espantoso, porque es no poder dejar de mirar y de ver con chip sociológico. Y después me formé en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, donde hice la maestría y donde hice el doctorado. Y después me seguí formando en el trabajo. El primer lugar formal de trabajo que tuve ya como socióloga investigadora, fue en el Instituto Torcuato Di Tella, y estaban los centros de arte en la calle Florida, que en lo que se llamaba la Manzana Loca, Florida y Paraguay, que era la modernidad en el mundo de la música y el arte, las artes plásticas, ¿no?
Pero bueno, después me formé como investigadora ya en la cancha. En la cancha quiere decir haciendo investigación en el DITELA, teniendo de colega a gente como Ruth Sautu, que ya se había iniciado en la investigación un poco antes. Así fue la formación. Yo diría que coagulé como investigadora en sociología a los 50, entre los 50 y los 60. Todo lo anterior fue una preparación en la que siempre sentí que iba pasando sin que se dieran cuenta, convenciendo y o engañando al CONICET, que me dio la beca para ir a estudiar afuera, a la Universidad de Cornell, al departamento de la carrera de Sociología, que no se dio cuenta y me dejó entrar a la maestría y al doctorado, con malas artes. Esa era mi imagen. Mi imagen era que había estado pasando sin que se dieran cuenta por lugares que seguramente, si se hubieran dado cuenta de que no pertenecía. Me convencieron los demás que algo bueno estaba haciendo, porque era demasiado, a mucha gente y muy perspicaz, no podía seguir engañando. Pero eso es los ámbitos en los internos en los que me moví. Yo tuve ocasión de cumplir el sueño de la piba en 2 ocasiones. Una, vía mi investigación sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Tras 8 años de investigación, logré que los resultados incidieran sobre el censo de población de 1991 en lo que hace a visibilizar a las mujeres en las estadísticas laborales, a las mujeres en términos de número, y a los viejos jubilados y a los jóvenes estudiantes que, además de jubilados estudiantes, trabajan. Eso fue, estar en el momento, en el lugar sociopolítico en el que eso era posible, trabajar con el INDEC. El otro fue mi trabajo sobre, también en cuestiones de género, que fue parte de una investigación sobre orientaciones valorativas ideacionales acerca de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que lo hice sobre las producciones de 4 instituciones: la Iglesia Católica, la escuela primaria, la revista femenina y el derecho laboral y de familia. En un análisis histórico de 100 años, miré en qué medida estas 4 instituciones producían, que son usinas productoras de valores, producían valores que podían, comillas, explicar lo que veíamos en el comportamiento estadístico de las estadísticas laborales desde el censo del 45 hasta el censo del 70. Quiero decir, si el aumento de la participación femenina registrada por los censos tenía alguna raíz en un cambio de los valores culturales respecto de la participación de las mujeres, de lo que es correcto para las mujeres y para los varones en relación a su lugar en el mercado de trabajo, en la familia, etc. El producto del trabajo con una de las instituciones, que es la escuela primaria, que lo hice sobre libros de lectura, 100 años de libros de lectura de la escuela primaria argentina. El resultado fue mostrar el claro sexismo que se mantuvo durante 70 años, no sé antes, porque antes de 1902, 1903 no lo estudié, pero estudié 1900 hasta
en los fines de los 90, los libros de lectura se repitieron, no en la gráfica, que cambia en los 60 brutalmente, pero sí en el contenido absolutamente sexista. Las mujeres están llamadas a el hogar, los hombres a el trabajo y la provisión económica. Eso pasó a la Comisión de Educación de la legislatura porteña en los 80, porque también se decidió, se dio una coyuntura particular sociopolítica, y fue una recomendación para la eliminación de los sesgos sexistas de los libros de texto de la escuela primaria. Entonces, en los dos casos fue el sueño de la piba. El primero, impresionante, porque es incidir sobre un censo, que además fue copiado por el censo de Uruguay y de Paraguay. Es decir, wow.